Muy bien. A mí me parecía importante que ese video, que seguramente estará en las redes en un rato más, todos lo pudiéramos ver para que entendamos exactamente en qué lugar estamos en la Argentina en materia con respecto a la pandemia que estamos pasando. Ahora bien, han pasado 2 semanas y hemos encontrado o han pasado distintas cosas con la pandemia. Nosotros seguimos confirmando que los resultados que estamos obteniendo comparado con la región siguen siendo resultados alentadores. Esto es, como siempre digo, producto del esfuerzo de todos los argentinos, de una sociedad que ha entendido el riesgo y se ha protegido, se ha cuidado y que aún con todo el esfuerzo que han hecho, lo que no pueden evitar es que el virus siga circulando y el virus siga contagiando. Por eso, cuanto más esfuerzo hagamos en protegernos y en preservarnos, mejor será. Y que la Argentina hoy esté ocupando el lugar que ocupa respecto de los casos confirmados acumulados al 2 de junio, demuestra que hemos hecho las cosas bien como sociedad. Yo siempre marco esto porque me parece importante. Lo mismo si uno mira la cantidad de fallecidos por millón de habitantes. El resultado de la Argentina es un resultado interesante. Como siempre digo, gracias a Dios no tenemos los muertos que pudimos haber tenido si no nos hubiéramos cuidado. Pero como siempre digo, a cada familiar, a cada persona que ha perdido un ser querido en esta pandemia, mis condolencias, mi solidaridad. Yo a veces pienso que deben sentirse no bien porque esos seres queridos se convierten en una estadística y la verdad son seres queridos, así que mi afecto y mi solidaridad para con ellos. Aún así, los resultados nuestros siguen siendo buenos. Cuando uno mira cómo se duplican los casos, y acá tenemos cómo fue la realidad nuestra, vemos que el total país, a pesar de que ha mejorado poco respecto a la última prórroga, que es la del 23 de mayo, no está en los niveles que quisiéramos que esté. El mejor nivel que nosotros logramos fue el 7 de mayo, donde teníamos 25 días de duplicación de casos. Hemos bajado eso a 15,5, pero fundamentalmente por la incidencia que tiene en ese número total del país el área metropolitana de Buenos Aires. Si ustedes miran el área metropolitana de Buenos Aires, hoy en día, si nosotros sacamos, al área metropolitana de Buenos Aires, la duplicación del país está en 43,8 días para duplicar la enfermedad. Y acá quería llegar. Miren, ¿qué ha pasado desde el 21 de mayo al 3 de junio? Ha pasado que nosotros ya el 21 de mayo invitamos a empezar a movernos en un margen de mayor libertad, teniendo en cuenta que la Argentina, esa Argentina que está a la izquierda de la pantalla, es una Argentina que tenía muchos blancos. Y eso nos alentaba a pensar que podíamos ser más aperturistas y más dar mejores posibilidades de abrirse para superar la cuarentena que a todos nos afecta, que a todos nos complica. Ahora, ¿qué pasó de entonces al 3 de junio? Miren ustedes cómo ha cambiado el escenario. Y eso es producto de la circulación. Y la circulación en muchos lugares del interior del país ocurre por la visita fundamentalmente al área metropolitana de Buenos Aires de alguien que vuelve y se lleva el virus al lugar de donde salió. Ayer me comentaba Omar Perotti de un caso que se dio en un distrito que está pegado allí a Reconquista, en el norte de Santa Fe, de un señor que viajó a comprar verduras, que volvió a vender esas verduras a ese lugar de Santa Fe
durante 3 días estuvo con fiebre y provocó una infección en muchos casos. Axel seguramente les hablará de lo que pasó en Necochea, que es un caso parecido. Pero hoy que hablé con todos los gobernadores, con absolutamente todos los gobernadores, todos han detectado el mismo problema. Vecinos de sus provincias que vuelven y al regresar a sus provincias se llevan el virus. Y eso me parece que es algo que tenemos que entender, porque si miramos, por ejemplo, cómo estaba el área metropolitana de Buenos Aires, el AMBA, que es el cuadro que se ve como más específicamente, el 21 de mayo, como está el 3 de junio, nos damos cuenta que ha cambiado mucho. Entonces, yo marco esto, porque ahora vamos a dar un paso más, pero es muy importante la responsabilidad social, fundamentalmente del país en blanco. Hoy hablando con el gobernador de Santiago del Estero y con el gobernador de Tucumán, y también con el gobernador de Catamarca, me hablaba de muchas personas que habían vuelto a esas provincias, trabajadores golondrinas que trabajan en la cosecha, fundamentalmente muchos en Río Negro, y que han vuelto enfermos, contagiados. Nosotros tenemos que entender que nosotros no superamos el problema, que aunque sentimos que en muchos lugares del país, cosas que es cierto, no tienen contagios, lo cierto es que el contagio ocurre fácilmente si uno se presta al contagio. Y por eso yo quise señalar esto, porque la potencialidad del contagio crece si uno se acerca a las zonas de mayor dispersión del virus. Esto es el AMBA o el Chaco, Resistencia puntualmente, que son los dos focos que actualmente sostenemos y que nos preocupan y sobre los cuales seguiremos actuando. Nosotros vamos a dictar un decreto de necesidad y urgencia que tenga en cuenta todas estas cosas de las que estoy hablando. Hoy tenemos en cuarentena zonas que tienen circulación comunitaria, es decir, que el virus ya se ha instalado en esas ciudades, en esas regiones, y por lo tanto la posibilidad de contagio es muy alta. Esto es lo que pasa en el AMBA, en el Gran Resistencia, en Gran Córdoba, en algunas ciudades de Río Negro y en Trelew. El 90% de los casos que hoy estamos registrando están en el AMBA. En 18 provincias no hay circulación comunitaria del virus. Esto quiere decir que más del 85% del país ha logrado este resultado. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es hacer una diferenciación. Vamos a sostener el aislamiento social preventivo y obligatorio en todos los lugares donde haya circulación comunitaria del virus. Allí la situación va a seguir igual que ahora y cualquier esquema de apertura tendrá que hacerse con todos los cuidados que hoy exigimos. ¿De acuerdo? Ahora, el resto del país va a salir de ese aislamiento social y van a entrar en una etapa que llamamos distanciamiento social preventivo y obligatorio. ¿Qué diferencia hay entre unos y otros? El aislamiento social indica que cada persona debe quedarse en su domicilio, que solo se puede salir para hacer compras básicas, para realizar trabajos exceptuados, esenciales, que son estas las tareas especialmente autorizadas, o trabajos exceptuados, porque ya hay muchas empresas, comercios que están en actividad. Esto incluye al AMBA, a todo el Chaco, menos el departamento de San Fernando, al Gran Córdoba y a ciudades de Río Negro y Trelew, como dije antes. El distanciamiento social supone que vamos a tener solo vamos a poder reconocerlo si se dan ciertas condiciones
sanitarias, un sistema de salud adecuado para atender la pandemia, que no haya transmisión comunitaria del virus y algunos otros criterios epidemiológicos. ¿Qué pueden hacer en el distanciamiento social? Los que vivan en lugares con distanciamiento social. Podemos saber que las personas allí pueden circular, trabajar y realizar sus actividades siempre que guarden la distancia de 2 metros uno respecto del otro. Todas las actividades que reabren deben reorganizarse para cumplir esta norma. ¿Okay? Los comercios, las industrias deben garantizar el distanciamiento social. Vamos a seguir cuidando las condiciones que siempre recomendamos, tapabocas, la higiene de las manos, el alcohol. Vamos a exigir también ventilación en los ambientes y desinfección de las superficies. Y en los lugares cerrados, en estos lugares de distanciamiento social, no podrán reunirse más de 10 personas, cumpliendo el distanciamiento y nunca superando la ocupación del 50% del lugar donde se reúnen. ¿Qué es lo que está prohibido en todos los casos? Eventos en espacios públicos o privados de cualquier tipo con más de 10 personas. Cines, teatros, clubes, centros culturales. Transporte público de pasajeros interurbano, interjurisdiccional o internacional, salvo para el caso de trabajadores o trabajadoras de actividades esenciales. Y la actividad turística. Yo creo que estamos dando un nuevo paso que favorece a ayudar a que el país agilice su economía y de ese modo poco a poco podamos ir retornando a la actividad habitual. Hay algunas restricciones que vamos a mantener. Por lo pronto, el ingreso de extranjeros, el tránsito interjurisdiccional, el turismo, los espectáculos, la aglomeración de personas, todas estas cosas seguirán estando prohibidas. Quienes regresen al país deberán hacer cuarentena. Quienes presenten síntomas deberán hacer cuarentena. Quienes sean con casos confirmados o contactos estrechos también deben hacer cuarentena. Nosotros vamos a seguir ayudando a sobrellevar este momento. Lo hemos hecho y lo seguimos haciendo. Ahora viene el segundo pago del IFE, que va a alcanzar a 9 millones de personas. Vamos a seguir colaborando con la asignación por el trabajo y la producción, donde el 99% de quienes lo reciben son pymes, y allí vamos a seguir ayudando al pago de salarios de los trabajadores del sector privado. Ya tenemos casi 500.000 de personas que se han anotado y que han recibido el préstamo a tasa cero de monotributistas y autónomos. La semana que viene, que esto era una demanda de los trabajadores de la salud y que estábamos demorados, vamos a pagar el bono, el primer bono que habíamos comprometido y que se dilató por cuestiones de ordenamiento nuestro y burocráticas. Todo esto que estamos hablando, sumado al apoyo que estamos dando en materia alimenticia y en subsidio para los sectores más necesitados, como las tarjetas